Bueno, pues seguimos adelante, amigos, y vámonos rápido porque hay muchas cosas interesantes que queremos que nos ayude Raúl como promotor de salud y conocedor de estos temas, que nos ayude a desmenuzar poco a poco. Raúl, vino la vacunación y algunas personas nos dicen que a los pocos días de vacunarse se enferman de COVID. Sí. Pareciera que fueron las reacciones, pero no, resulta que dan positivo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, ahí lo que puede estar pasando, Sergio, de que posiblemente ya desde antes de la vacunación estas personas quizás ya eran portadoras del virus, asintomáticas. Sí, y además hay que recordar que el periodo de incubación, digamos, es de 0 a 14 días. En ese inter puede haber la manifestación de los síntomas. Entonces, sería difícil saber exactamente, pero lo más probable es que se hayan contagiado desde antes de la vacuna. Estamos ¿sí? Entonces hablando que las famosas reacciones, creo en su generalidad, sí. que son no más que una persona asintomática que le ponen la vacuna y se desarrolla más pronto. Bueno, no necesariamente, o sea, ¿no? Cualquier persona puede tener reacciones, eso ya va a depender del organismo de cada uno, ¿no? Vas a ponerte la vacuna y te dicen, son 1 o 2 días de temperatura, no más. Así es. Lógico que si le da más es porque... Claro, sí, posiblemente ya desde antes pudo haberse contagiado de COVID. Y la otra también, Sergio, precisar que todas las vacunas nos protegen en un 90% de efectividad contra la enfermedad grave y la muerte. Eso significa que sí podemos enfermar de un cuadro leve aún teniendo ya esquema completo de vacunación por cualquiera de las vacunas. Como el sarampión y la rubiola y todo eso, que te sigue dando, pero ya no te mata. Exacto, entonces eso es lo que hay que dejar bien claro, que sí podemos enfermar aún ya vacunados, pero en la gran mayoría de los casos se va a tratar del cuadro leve, ¿sí? Afortunadamente. Entonces, bueno, hay que, aunado a la vacunación, es seguirse cuidando y seguir utilizando todas las medidas de protección. Ya que hablamos de cuidados, Raúl, vamos a hablar de la región donde nos están viendo, Playa Vicente, Isla Rodríguez. En todos lados hay una intensa, un nivel de contagios. Aquí en Loma Bonita se dictaron algunos regímenes algunas normas para disminuir esta ola. ¿Qué tal han funcionado? El cierre de los comercios a las 6 de la tarde, la suspensión de fiestas, bailes y eventos, la disminución a los templos religiosos. ¿Qué tal ha funcionado eso? Bueno, yo creo que sí, definitivamente ha tenido un impacto. Sería difícil precisar realmente, Sergio, qué tan favorable, qué tanto disminuye, digamos, la curva de contagios, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, mira, yo creo que ha habido mucho desconocimiento, desafortunadamente, y tengo que reconocer que también de parte de la Secretaría ha habido una falta de claridad en cuanto a las medidas de protección y de prevención que se tienen que manejar. Si tomamos en cuenta que la evidencia científica más reciente, digamos, de los últimos meses, demuestra que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2, es decir, de la forma dominante en que nos estamos contagiando, es la vía aérea, es decir, la vía por inhalación, ¿sí? ¿Cómo se da este contagio? Bueno, normalmente, o en la mayoría de los casos, se da en lugares cerrados, sin ventilación, con una aglomeración de personas que están utilizando un cubrebocas deficiente. Entonces, ahí es donde tenemos básicamente la gran cantidad de contagios. De ahí le sigue los contagios por contacto directo con una persona asintomática a través de gotículas de saliva que salen como tipo proyectil, que son las gotitas más pesadas. Esta es la menos probable. Y existe una tercera vía, que es la vía a través de la superficie, Sergio. Pero esta es la menos probable. Es más, no hay evidencia científica realmente que demuestre que es una vía probable de contagio, la de superficies. Digamos, yo estoy enfermo de COVID, agarré este lapicero, te lo paso y ya tú ahí. Entonces, si tú te das cuenta, la gran mayoría de las acciones que se han hecho en el país han sido para contrarrestar esta supuesta vía de contagio de superficies. Y de ahí el afán de estar todo el tiempo sanitizando, utilizando líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no va por ahí la evidencia científica, y te lo digo con base en datos de la CDC de Estados Unidos, del Instituto Robert Koch de Alemania, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Inglaterra, y bueno, también la OMS lo ha
a regañadientes de alguna manera ya está aceptando que la vía aérea es la principal vía de contagio. Entonces, esto significa que lo más importante es evitar aglomeraciones, evitar espacios cerrados, y una medida fundamental, y ahorita se lo comento a la población, es la ventilación natural de todos los espacios públicos, espacios privados de nuestros hogares, de nuestros trabajos. Si nosotros tenemos una ventilación distribuida, continua y cruzada, vamos a disminuir en gran manera el riesgo de contagio, tomando en cuenta que esta es la principal vía, que es la vía dominante de contagio. Y aquí viene el tema que se está promoviendo ahorita, los famosos filtros de aire, ¿no? Exacto. Bueno, en lugares cerrados donde hay ventilación artificial, ahí el tema clave sería la filtración o los purificadores de aire. Pero sabemos que la mayoría de la población, bueno, no cuenta con un clima, la mayoría de los espacios son espacios sin clima, digamos, o cuando mucho ventilación mecánica. Entonces vamos a hacer uso del recurso de la ventilación natural, porque eso es lo que hace la ventilación natural, es airear un espacio para que los aerosoles que emitimos cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos, salgan inmediatamente del lugar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay lugares de alto riesgo, eso ya lo sabemos también, Sergio, son lugares de mucha concentración de personas como las iglesias, los templos, los bancos, los transportes públicos, porque son, en muchos de los casos, digamos, son áreas o espacios cerrados, y ahí es donde justamente vamos a evitar estar por mucho tiempo, porque entre más estemos en esos lugares cerrados, el riesgo de contagio es más alto también. Así es, muy interesante. Y ya que tocas el tema, lo dejamos para la siguiente, para después del corte comercial, el regreso a clases, porque son espacios cerrados, claro, donde habría muchas personitas. Sí. Vamos al corte. En torno